Y ahí precisamente en este párrafo aparecía este cocodrilo, ¿no? Y el cocodrilo lo atrapó. Un cocodrilo que aparece de repente y del que no sabemos nada. Y esto, si han leído todos los textos de corrido, todos los cuentos de seguido, recordarán que hay un cocodrilo, el famoso cocodrilo de Bainer. No era un comentario tampoco, digamos, profundo o amplio, pero quería terminar solamente mencionando eso antes de empezar con el siguiente texto. Pero era interesante ver que en ocasiones ellos, y es algo que verán en algún otro texto, introducen alguna referencia que parece tener que ver con algo que tienen en mente o con una historia anterior, como en este caso, porque eso del cocodrilo lo presentan como si ya lo conociéramos. El cocodrilo, y el cocodrilo lo atrapó. Sería bueno que hubieran definido por el cocodrilo X, ¿no? El cocodrilo, o un cocodrilo que pasaba por allí, ¿no? Pero bueno, eso era un poco lo que tenía por terminar antes de pasar al siguiente texto. Bueno, eso es un poco lo que comentábamos ayer, quizás al principio sobre todo. La idea fundamental es enmarcar o agrupar una serie de relatos que tienen que ver con la búsqueda del conocimiento, la magia, pero rematarlo con un relato único en el sentido de que explica el origen de una nueva dinastía, pero digamos que lo adorna como si fuese el resultado de uno de estos prodigios, de uno de estos magos que conocemos por estos textos, ¿no? Pero en realidad, si uno se plantea las historias, todas ellas están llenas de prodigios, pero la que en realidad marca un poco más la pauta, que es el último cuento, la que se extiende más en el detalle y la que además expresa algo que no tiene que ver con el pasado o el presente, sino con algo, con un futurible, con una cosa que va a ocurrir en el futuro y que además preocupó mucho al rey, tal como veíamos en el texto, es precisamente el quinto cuento. De ahí que el cuento siempre haya sido entendido como un conjunto de cuentos sobre historias de magos, pero en realidad la finalidad principal sería la de dar a conocer o despejar dudas del origen de una dinastía, de una familia dinástica concreta en la quinta dinastía. Hay quien dice además que aprovechan y critican la cuarta dinastía en cierto modo. Todos estos reyes parecen estar aburridos, ¿no? Cuénteme algo, ¿qué podemos hacer? Tráeme un mago, que estoy aburrido. Y muy probablemente Keops, aunque no tenemos el inicio del texto, toda esta retahíla de cuentos o historietas comenzara con, muy probablemente, Keops también en palacio diciéndonos, que me cuenten mis hijos una historia o algo. Esta idea de las historias, digamos, enmarcadas una dentro de otras, que veremos también en el Náufrago y veremos en otras historias egipcias, es un formato muy clásico del mundo oriental en general, de la literatura oriental. Incluso relatos que conocemos y que ha llegado hasta nuestros días, ¿no? Las Mil y una noches y todos estos relatos, todos tienen que ver un poco con esta sensación de un cuento o una historia que está dentro de otra historia y que en cierto modo, a veces, o bien de modo cíclico o bien de modo repetitivo, conforman marcos unos dentro de otros, ¿no? Y le dan pues una profundidad a la historia, hacen que el lector o la audiencia deje de pensar por un momento en una situación o contexto y al final de la historia vuelva a ese contexto, que es lo que ocurrirá, por ejemplo, con el cuento siguiente que vamos a ver del Náufrago, donde empieza una historia, luego se introduce otra que está enmarcada por la primera y luego veremos cómo se sale de esa y terminamos volviendo al principio de la historia, volviendo a lo que era el inicio del relato. Esto es muy clásico o muy tradicional o muy común, no solo en literatura egipcia, pero también en literatura en el Próximo Oriente. A ver si encuentro las cosas, es que no encuentro. A ver, esto por un lado, esto por otro. Vale. Bueno, pues hoy vamos a iniciar lo que sería la lectura de otro de los cuentos. Vamos a ver si
con un ritmo mío, vamos, más intenso, conseguimos cubrir más materia. Hoy veremos el cuento del náufrago. El cuento del náufrago que, como pueden ver en la pantalla, por ejemplo, ha dado lugar pues, a muchas traducciones, algunas de ellas más accesibles incluso a niños, sobre todo en el mundo anglosajón. Se han publicado numerosas traducciones, incluso para niños, por aquello de que el cuento del náufrago en sí es una historia de aventuras, un relato de viajes, en sí divertido e interesante, ¿no? El cuento del náufrago aparece en un único papiro. El papiro ha sido denominado Hermitage o San Petersburgo, depende cómo queramos definirlo, 1115, y es un papiro que apareció, lo encontró Vladimir Golenishev en el propio museo del Hermitage, en un cajón. Él lo cuenta en una de las publicaciones de este papiro. Él cuenta que lo encontró en un mueble, en un cajón de un mueble del propio museo, y lo presentó en el quinto Congreso de Orientalistas que se organizaba en Berlín en 1881, tengo aquí apuntado, en 1881. Muy probablemente es el relato literario más antiguo que poseemos, de todos los que se podrían estudiar, situado, hay quien lo sitúa incluso a finales de la dinastía 11. En principio, pues la mayoría de los especialistas no se atreven a precisar más, pero hacia la 12 o 13 dinastía, lo dejan ahí, ¿no? Pero hay algunos autores como William Kelly Simpson, norteamericano, que falleció hace poco además, trabajó de conservador muchos años en el Museo Metropolitano de Nueva York y profesor de egiptología en Yale University, y él pensaba que pertenecía a la dinastía, finales de la dinastía 11. El relato ha sido descrito principalmente, como les decía, y de ahí un poco las fotografías, las imágenes que le traía ahora, que vienen ahora en pantalla, que aparecen ahora en pantalla, como un cuento popular, como un cuento de aventuras, de viaje. Aunque cuando se analiza el relato más en detalle, uno observa cierto conocimiento o cierta información, cierta evidencia de carácter teológico, incluso podríamos decir esotérico, solamente visible o accesible a los iniciados, a aquellos que supieran de teología con cierta profundidad, que supieran sobre los mitos en detalle y que supieran sobre estos detalles, digamos, los particulares o los detalles de estos mitos y estas historias míticas. Aspectos teológicos que aparecen en la historia que para el no iniciado o el no entendido pues serían poco detectables y que harían que esa persona, que esa audiencia menos formada, se centrara más en la aventura y en la historieta en sí. Algunos expertos incluso han señalado que este viaje en realidad no es un viaje de aventuras tan sencillo como parece a simple vista, sino que representa un rito de paso del náufrago. Uno de los grandes especialistas en cuestiones de ritos de paso, Van Gennep, no sé si lo pronuncio bien, porque es un señor que suele pronunciar poco, este holandés, ¿no? Van Gennep es uno de los grandes expertos en ritos de paso y él comenta que uno de los elementos fundamentales para expresar a través de la literatura, por ejemplo, un rito de paso es modificar el paisaje, modificar el lugar. El lugar es fundamental que cambie. Para que la persona cambie, para que la persona sufra una transformación, una prueba, un viaje, necesita además, o es evidente, o es más bien fundamental, que lo que rodea a la persona cambie también. Es una manera de ayudar a esa transformación o esa imagen literaria de movimiento, modificación o alteración de la persona, aparte de lo que le ocurra a la persona en sí. Que el relato no ofrezca, y este es un punto interesante, que el relato no ofrezca
nombres ni para el capitán ni para el náufrago, al contrario que otras historias, pues del campesino tenemos su nombre, de los señores, bueno, del señor que roba al campesino, del señor que escucha al campesino, de ellos tenemos nombres de sus lugares, de dónde procedía, a dónde iba, de dónde era supervisor el señor que le quita tal, o para quién trabajaba, o quién era su padre. Ahí tenemos nombres. En Sinué tenemos nombres, y cuando Sinué se marcha al Levante, pues se encuentra con otro y lucha con un señor, pues también tiene su nombre, etcétera. Sin embargo, en el cuento del náufrago, tanto el capitán, que inicia un poco la historia preocupado, como el marino o náufrago, no tienen nombres, y eso parece indicar que hay una, una finalidad, un objetivo claro de que el individuo, el protagonista represente al individuo en general, que cualquiera pudiera llegar a sentirse reflejado como protagonista o personaje vinculado con esa persona, que represente a la comunidad en sí. Otros elementos interesantes, por ejemplo, hay elementos del cuento, elementos como por ejemplo la llegada de una tormenta, lo capacitados que estaban los marinos que podían prever este tipo de problemas climáticos que afectasen al día que tuvieran y demás en la mar, es el hecho de que todos esos elementos de alguna manera recuerdan otros prodigios u otros actos que ya aparecen representados, por ejemplo, en autobiografías funerarias. Hay un oficial del reino antiguo llamado Caen Chenenet, y este Caen Chenenet pues se encuentra con una situación también climática horrible, tormenta y demás, y ante el rey tiene que demostrar sus capacidades con la mar y demás, o con el agua y demás, y digamos, este tipo de prodigio también aparece representado en otros géneros que no son simplemente el literario, el de aventuras. Aparte, en el cuento del náufrago debemos recordar también que se menciona que pertenece a una comunidad, en su caso sería una comunidad, un grupo de 120 profesionales, marinos todos, aguerridos y bien preparados, pero es muy interesante, y lo veremos luego, cuando él habla de ellos como si él fuera un marino pero no perteneciera a ese grupo de 120 hombres, lo cual es un tanto particular o peculiar. Si uno se fija, él está hablando de voy en un barco con 120, cuando le cuenta la historia al capitán, ¿no? Ahora lo veremos en un momento. Y le está contando toda esta historia, pero cuando habla de yo iba en un barco y había 120 hombres y demás, habla de ellos como si él no perteneciera al grupo. Podría haber dicho todos nosotros éramos en total 120 y juntos veíamos que la tormenta llegaba y tal, y no lo hace. Él habla de ellos de un modo un tanto alejado, separado, ¿no? Luego, obviamente, llegamos a lo que sería la famosa isla, la isla del K, donde aparece nuestro náufrago, o a donde llega nuestro náufrago, que es un lugar un poco como ocurrirá con Sinué, con Palestina, con la zona del Levante y demás, un lugar nuevo, un poco haciendo referencia a esto que hablábamos del cambio de lugar, para que también, digamos, pueda representar un rito de paso, un cambio. Luego, por ejemplo, la aparición de la divinidad o de esta serpiente tiene mucho que ver con el hecho de que si el náufrago prepare un holocausto, prepare una ofrenda, un sacrificio o una ofrenda a los dioses. Y esto además es interesante, no lo podemos ver aquí porque tiene que ver más con la lengua egipcia que con la traducción que podemos ver hoy, pero cuando aparece la serpiente y cuando él se acerca, se utiliza un verbo muy concreto que es el verbo, y si nos falta vocabulario, pues encima, pues entonces, y entonces, y entonces, pues este entonces es esta forma verbal. De ahí que algunos autores hayan dicho que esta historia, que este no es el principio de la historia, que había algo más. Sin embargo, otros autores, como por ejemplo precisamente John Baines, que les hablaba antes de él decía
que si uno no toma la partícula in como un marcador de continuidad, entonces sí que podríamos tener algo así como una especie de título. Y entonces esto que decíamos del compañero excelente dijo entonces, se podría traducir, digamos que correctamente, si lo quisiéramos entender así. Otra opción sería traducirlo, y la gramática, les digo, la gramática egipcia lo sostiene, se podría llegar a decir dicho por el compañero excelente, 2 puntos. Y ahí él dice, a lo mejor este es como la etiqueta de inicio de la historia, ¿no? Como casi que el título. Lo dicho por el campesino, ahí digo el campesino, el compañero excelente. Bueno, por cierto que este compañero, volvemos a temas sociales, de posicionamiento y demás, este Chemsu, les comentaba antes que en egipcio, pues Chemsu literalmente es el que sigue, el seguidor, lo que pasa es que suena fatal en español esto. Cuando se habla de Sinué además se dice que es, y dice Chemsu Chemes, que es como muy repetitivo, ¿no? En egipcio eso sería algo así como el seguidor que sigue. Entonces, este elemento es un elemento además de carácter social. El ser un Chemsu es como, ya no soy un pequeño, un plebeyo, soy algo más, pero tampoco soy, ¿no? Dependo de alguien. En concreto, además, la palabra en sí, la semántica, el seguidor es el dependiente de alguien o el compañero de alguien, ¿no? Esto es como cuando se critica que a alguien se la conozca, por ejemplo, o se le conozca por el marido de Menganita o la mujer de Menganito, ¿no? Pues algo parecido. Es un elemento que depende de alguien más o de alguien con prestigio y demás. Y dijo, tranquiliza tu corazón, oh príncipe, mira, hemos llegado a la patria. A la patria se suele hacer referencia, porque aquí este autor utiliza la palabra patria. Genu, que es la palabra que aparece en egipcio, significa interior, el corazón de un territorio, el interior de un territorio, el centro de una zona. Puede significar también patria o país, palacio incluso. Y esto es lo que Baines, ese tipo de vocabulario de vez en cuando es el que Baines dice, si esto fuera realmente el fruto de una obra folclórica, hay unos elementos aquí como estos que no aparecerían, ¿no? Esto es una marca de literatura, digamos, sofisticada. La maza ha sido empuñada, la estaca ha sido golpeada y la amarra delantera ha sido colocada en tierra. Elementos náuticos, técnicos, expresiones típicas del mundo de la navegación, ¿no? Es interesante porque los egipcios, obviamente en un país donde el Nilo es la principal avenida de contacto, tanto para comercio como para la vida de diario, como para las aguas del Nilo, el mundo de la pesca y demás, pues obviamente este elemento náutico es importante, pero es muy interesante cómo los egipcios introducen este elemento náutico en muchos otros aspectos como la religión. Precisamente yo ahora mismo estoy trabajando en la traducción de los textos de una capilla, de una cámara funeraria y del sarcófago, y aunque son textos de las pirámides y textos de los sarcófagos, todos ellos tienen que ver con el mundo de lo náutico, transformando tanto la capilla como el sarcófago en proa y popa, estribor y babor, el difunto se presenta como el capitán del navío y en realidad está haciendo referencia a este deseo de transformar tanto la cámara como el sarcófago en la gran barca que le lleve al más allá, ¿no? Pues estos son elementos interesantes. Se habla, por ejemplo, en los textos de las pirámides, que les comentaba el otro día, estos cientos de ensalmos y demás, de su procedencia, de dónde se originan estos textos. Hay de todo tipo, de muchos géneros, son muy variopintos. Como les decía, las composiciones que se ponen en las paredes de las pirámides no tienen un principio, un cuerpo central y un final, no es una narrativa como una novela, la que tengo mi principio, mi parte media y mi final y mi conclusión, digamos. Son, digamos, selecciones de textos de varios tipos que normalmente se conjuntan por tipologías o por funciones y además, como veían el otro día, suelen aparecer todos conjuntados en una misma pared o en un mismo punto de, digamos, geográfico de la tumba. Pues bien, uno de estos grupos son canciones y en concreto
en algunos casos, canciones de, no sé cómo llamarlo, de personal que construye barcos, ¿no? De, ¿cómo diríamos? Sí, pero no sabría decir yo los que trabajan. ¿Cómo? Como armadores, efectivamente, pues serían señores que trabajan en puerto y que construyen barcas y barcos y cantan canciones que incluyen además elementos náuticos, como veíamos aquí, pues la amarra, la vela, el mástil, el no sé qué, la proa, el babor, el estribor, la cuerda, la soga y el no sé qué. Todos estos elementos aparecen en estas canciones, y estas canciones luego aparecen ahí de repente en los textos de las pirámides. Eso indica, de nuevo, pues una selección consciente de distintos materiales, algunos de ellos muy vinculados con lo funerario, pero otros vinculados con himnos o canciones que los sacerdotes por alguna razón pensaron que tendría su funcionalidad como conjunto que acompañase al difunto rey al más allá. Conocimiento. Esto que vemos que les decía hace un momento, si un difunto quiere que su cámara y su sarcófago aparente o se transforme en un barco y en, digamos, las distintas partes del barco y él sea el capitán, pues indica una imagen, digamos que es parte de un imaginario que también puede que el rey quisiera tener asumido en su pirámide, y por eso también seleccionaran este tipo de textos sobre la construcción de barcos y canciones que ellos realizaban, ¿no? Si no recuerdo mal, era también en la biografía de Uni donde se incluye unas canciones de, digamos, los soldados que vuelven de la expedición, ¿no? Hace una serie de alabanzas que se repite. Además hay alguna estela que también, hay alguna estela de ya posterior de la 18 que tiene ritmos muy parecidos. Claro, son estas integraciones de otros géneros o otras prácticas, pero que por alguna razón tienen un significado, una función o un sentido y les permite, o ellos juegan con ellas y las asumen o las integran. Pero bueno, que me enrollo mucho luego. Se dan gracias, se alaba al Dios y cada cual abraza a su compañero. Nuestra tripulación ha vuelto indemne sin pérdidas en nuestra tropa. Hemos llegado al confín de Guaguat. Me imagino que leerían la nota que se refiere a las nalgas de Guaguat. Los egipcios entienden, ven el mundo o miran al mundo hacia el sur. Una cosa que a lo mejor al hombre moderno, por el simple hecho, por ejemplo, de cómo hacemos nuestros mapas, pues no entenderíamos igual. Los egipcios entienden, llaman, por ejemplo, la cabeza del país a Elefantina, que es la ciudad que da a Nubia, ¿no? Que se asoma a África, entre comillas, ¿no? Hay momentos en los que tuvieron más control de más territorios, pero bueno, ellos entienden que la cabeza del país está en la zona del sur, y ellos, pues sus nalgas casi que serían las que dan al Mediterráneo. Tiene que ver también un poco con los orígenes del Nilo, de dónde procede. Sus palabras para referirse a la derecha e izquierda también nos dan la clave. La palabra derecha se relaciona al occidente y la palabra izquierda al oriente. Eso también indica hacia dónde ellos miran, ¿no? Cuando realizan, por ejemplo, modificaciones administrativas y quieren dividir el país de otro modo para intentar controlarlo mejor, controlar los recursos y demás, por ejemplo, a mediados del Reino Medio modifican la administración de modo que crean 3 secciones del país, y la que está en la zona más al sur es la que llaman la cabeza del país, ¿no? Eso también, bueno, digamos que indica literalmente dónde está el frente para ellos. Hemos dejado atrás Semmut. Semmut es, si lo miran así rápidamente, la isla de Viga. Es una isla situada en los altos de la primera catarata. Creo que en la nota 4 también venía algo parecido. Mira, hemos vuelto en paz, hemos llegado a nuestro país. Escúchame, príncipe. La verdad que la traducción de Hatia, uno encontrará capitán, encontrará príncipe, encontrará aristócrata, encontrará noble. En la época de Gardiner de los años 30, 40, 50, él utilizaba normalmente en inglés conde. Pues tiene que ver un poco con el referente que tuviera cada uno en su época de lo que para uno fuera este Hatia, este pez gordo, ¿no? La idea de príncipe a nosotros, pues casi que se nos viene a la mente el hijo del rey y ya ahí se estropea un poco. Pero bueno,
que lo tengamos al menos en cuenta. Escúchame, príncipe, porque estoy exento de exageración. En egipcio dice vacío de exageración, la traducción literal sería algo así como libre de exceso o vacío de exceso o de exageración, si quisiéramos. Lávate, vierte agua sobre tus dedos y responde solo cuando seas interrogado. Esto creo que la nota también hacía referencia a esto. En Egipto en general, los textos sapienciales ahondan mucho en este tema. El silencio es bueno, estar callado es bueno, y saber responder también es muy bueno, y tener saber expresar bien las ideas y demás es muy importante y es bueno, pero cuando le pregunten a uno, sobre todo en referencia a un superior, ¿no? Cuando pregunte el superior, habla, si no, mejor espera. Hay muchos textos de época, bueno, en el reino, digamos que se menciona desde los primeros textos, las primeras instrucciones ya hacen alguna referencia al comportamiento y al silencio y al saber responder en un momento adecuado, también al saber tener una buena capacidad para hablar, un buen discurso. Eso también es importante, pero luego en época posterior, sobre todo, incluso en textos demóticos, se hace mucha referencia a esto también. Bueno, los textos demóticos ya entramos ahí en las instrucciones de Onchechonki, la del papiro Insinger, todas estas ya hay de todo, ¿no? Hay comportamiento social, relaciones incluso amorosas, cómo tratar a la mujer, hay de todo, machismo, hay de todo. Hay un poco una amalgama de cuestiones ahí interesantes a estudiar, que normalmente pues uno tiene que situarse un poquito en esa época, un tanto más, entre comillas, internacional, de distintas influencias, que más que en la que estamos ahora, en la que estamos viendo ahora, pero es interesante. Hay incluso expresiones, yo siempre recuerdo una que decía, es mejor tener una estatua de piedra en el jardín que un hijo idiota. Bueno, pues esto son algunas de ellas, no es que sean muy, bueno, profundas. Habla al rey en posesión de tu entendimiento. Responde sin balbucear. Lo de en posesión de tu entendimiento en egipcio lo que dice es con tu corazón en la mano, literalmente. Y en egipcio se dice eso porque, les recuerdo, creo que salía a colación ayer, el egipcio entiende que el entendimiento está en el corazón, no en el cerebro. Entonces tener el corazón en la mano es tener seguridad, saber lo que se está diciendo, digamos, no dudar. Es el discurso del hombre quien lo salva. Esta es una frase muy interesante, podríamos decir que casi suena a proverbio o dicho, ¿no? Además en la instrucción de Amenemhat se dice, lo tengo por aquí copiado, la palabra es la espada de un rey. Entonces este elemento de lo que decíamos, ¿no? El tener un buen discurso es importante también, no solo callar y saber cuándo hay que responder. Su palabra hace que se le considere con indulgencia, pero tú harás de acuerdo con los deseos de tu corazón. Fatiga inútil es hablarte, ¿no? Casi que nosotros diríamos me cansa decírtelo, ¿no? Lo que sea. Fatiga inútil es hablarte. Te contaré algo parecido que me ocurrió a mí mismo cuando fui a las minas del Soberano, cuando navegaba por el mar en un barco de 120 codos de longitud. Ayer veíamos, por el tema del cocodrilo creo que era y su transformación, en uno de los cuentos del papiro Huéscar, que un codo son 50 centímetros, por lo tanto 120 codos es un barco de 60 metros. Que son barcos, digamos, en Egipto desde el Reino Antiguo se producían barcos de este tamaño. Y 40 codos de anchura, unos 20 metros de ancho, ¿no? Había en él 120 marineros. Aquí la idea de 120 codos de longitud, 120 marineros, hay mucha coincidencia. Otra cuestión es intentar hacer una relación aquí de qué podría suponer esto, el por qué el número 120. Bueno, seguro que tiene los egipcios, como decía el otro día, no dejan las cosas, no escriben cosas porque sí, siempre tiene algún sentido, pero a veces escapa un poco nuestra capacidad de comprensión. Vieran el cielo o vieran la tierra, sus corazones eran más intrépidos que los de los leones, ¿no? Esto es una oración en egipcio, la estructura es muy bonita, una oración con un paralelismo muy claro, y la referencia a leones
es interesante, es porque además está hablando de... dice, eran más intrépidos que los leones, anunciaban la tormenta, ¿no? Mirasen al cielo o mirasen a la tierra, entendían lo que estaba pasando, ¿no? Eran capaces de prever lo que iba a ocurrir. Lo del león es interesante porque es onomatopéyico y esto es muy egipcio. Para aquellos que hayan dado lengua egipcia es muy natural saber de muchas palabras, pues como gato, que era miu, ¿no? Y león, que es ru. Pues obviamente león es ru porque los egipcios deciden que quizás la onomatopeya es lo que mejor expresa lo que un león es, ¿no? El rugido del ru. Les ocurre con muchos otros elementos, por eso son muy dados a los juegos de palabras. También con las referencias o las relaciones. Los egipcios, por ejemplo, hacían mucha referencia a los babuinos como los grandes, los fieles seguidores del dios Ra. Y esto pues tiene que ver, nada más que hay que ver un programa de documental de naturaleza, National Geographic, uno de estos programas, para ver que un babuino o que los babuinos pues están allí durmiendo entre ellos todos tirados y tal, y cuando llega el amanecer, de las primeras cosas que hacen para calentar el cuerpo es mirar hacia el sol y ponerse así para calentarse, las palmas, el estómago y demás, y eso pues obviamente para los egipcios les debió llamar mucho la atención, y para los egipcios era asintomático, ¿no? De, oye, estos deben creer mucho en Ra y rezarle en cuanto aparece por la mañana, ¿no? Y además le dan la bienvenida al resucitar después de la travesía de cada noche y haber superado, no solo haber disfrutado o experimentado la unión con Osiris a mitad de la noche, sino además haber superado el ataque de la serpiente caótica, del caos Apophis, ¿no? Estos elementos ellos jugaban mucho con ello. Anunciaban la tormenta cuando aún no había llegado y la tempestad cuando aún no se había producido. Y esto es interesante porque ahora llega una tormenta y allí no había visto nadie nada, ¿no? A mí me chocaba un poco. Desde la primera vez que lo leí se está describiendo qué buenos son y ahora dice, llega una tormenta y les pilló. En parte a lo mejor es el modo de decir que la tormenta era de las más inesperadas y más grandes habidas o por haber, ¿no? No sabemos. Una tormenta surgió cuando estábamos en el mar, antes de que hubiéramos llegado a tierra. El viento se alzó y redobló, trayendo consigo una ola de 8 codos, unos 4 metros, y un madero flotaba en ella a mi alcance. La oración y un madero flotaba en ella a mi alcance, que si se van a la nota 11 o si se fueran al egipcio clásico, en realidad digamos que esta es un giro y no es literalmente lo que pone algo como la oración original decía algo de y la ola le golpeó para mí, algo así. Eso tiene su complejidad y ha dado lugar en egiptología, por ejemplo, yo sé al menos de 2 o 3 artículos solo de esta oración. Artículos científicos de 20 páginas solo de esta oración. Desde el punto de vista gramatical, desde el punto de vista del sentido, de lo que quería decir, de la semántica, del verbo tal, etc. Por ejemplo, cuando dice flotar, usa el verbo ge, que en realidad es el verbo ju, pero lo utiliza geminado, lo que se llama en gramática geminado, lo utiliza no como ju, sino como jej, ha redoblado el sonido, y la geminación en egipcio y en gramática tiene muchos significados, ¿no? Es como un énfasis o una permanencia, o en el aspecto significa que es una acción que no está acabada, puede significar muchas cosas. Pero esta reduplicación, digamos, de la raíz del verbo, no sabemos muy bien qué significa, pero ha sido interpretada de varias maneras. Por ponerles un ejemplo, el dios tierra es Geb. Los egipcios tienen varias maneras de decir terremoto, pero una de las que tienen es Geb Geb. Es decir, reduplican el nombre del dios tierra, como si el dios tierra temblara. Para ellos tiembla, pues Geb Geb 2 veces. Esto es el terremoto, ¿no? Tienen otras palabras para terremoto, además. Entonces el barco sucumbió y de los que estaban en él no quedó ni uno allí. Vamos, que fallecen, ¿no? Desaparecen. Luego fui depositado en una isla por una ola del mar. Pasé 3 días solo. Ya empezamos, si tuviéramos en cuenta los números, 3 pluralidad, ¿no? Ni 1, ni 7, 3. Mi corazón como único compañero. Aquí es donde hace hincapié, por ejemplo, Peter de Manuelian en estas referencias
Mi corazón como único compañero, nosotros pensaríamos en plan de sentimientos o sensaciones. Él está pensando más en mi conciencia como mi único compañero. Estas pequeñas líneas es a las que se refiere Peter del Manuelian cuando dice que muy probablemente este señor termina hablando consigo mismo. Yacía en el interior de un refugio de ramas donde había buscado sombra. Luego alargué mis piernas. Los egipcios tienen, como es natural, porque son de otra cultura y de otro tiempo, una serie de expresiones que más o menos sabemos lo que significan, pero a veces nos hacen mucha gracia. En Sinué, por ejemplo, creo que era, dice, le di a mis piernas terreno. Creo que era la frase. Literalmente, a mis piernas le ofrecí terreno, para decir, me puse a andar. Y aquí en esta, donde el autor, que es Jesús López, era un egiptólogo español que se formó en Francia, en la Sorbona, muy bueno, y Jesús López, pues bueno, intenta darle un sentido. Luego alargué mis piernas, bueno, pues me puse un poco a andar para encontrar algo que poner en mi boca. Encontré higos y uvas, toda clase de excelentes verduras, higos de sicomoro, maduros y verdes. Esto es muy interesante porque nosotros en nuestro equipo arqueológico excavando en Deir el-Bahari, para que vean las relaciones que puede uno hacer, que se me va a oír la mente. Nuestro equipo trabajando en Deir el-Bahari, entre otras tumbas, está excavando 2 de las tumbas del periodo de Mentuhotep II, de un visir y de un supervisor del palacio, o del harén del rey, supervisor del harén del palacio, que pertenecen al periodo de Mentuhotep II, muy finales de la dinastía 11, reunificación del país, y casi que principios de la 12, salvo que quedan todavía un par de sucesores más antes de que llegue Amenemhat I. Pues un elemento fundamental en la decoración de estas tumbas son las higueras de sicomoro. Y sabemos que tiene algún sentido religioso, algún fundamento teológico que tenga que ver con la travesía al más allá, con el disfrute de una ofrenda que le permite al difunto percibir un nuevo mundo o acceder a nuevas capacidades o transfigurarse, como diríamos casi que literalmente de los textos egipcios, o transformarse. No sabemos qué significa en concreto. Si sabemos la imagen del sicomoro que supone, la relación del sicomoro con la diosa Hathor, por ejemplo, esas cosas sí están ahí. Pero ese énfasis en los higos y en las higueras del sicomoro, bueno, el árbol del sicomoro es un árbol, esto no lo sé porque yo me dediqué a estas cosas, pero porque lo había mirado, ¿no?, para las tumbas nuestras, que puede llegar a medir en Egipto unos 20 metros de alto. La higuera del sicomoro mide unos 20 metros de alto y da muchos higos, y se suben a los árboles casi que como subirse a palmeras para coger cocos, y los bajan los higos, y es una ofrenda muy típica en las tumbas egipcias, lo sabemos porque aparece representado en las paredes. Entonces tiene que tener algún sentido. Esto mismo, no sé si se los contaba ayer o antes de ayer, la idea de la lechuga, ¿no?, la relación de la lechuga con como la lechuga como un elemento afrodisíaco. La savia de la lechuga se vincula con el semen, tiene vinculaciones con el mundo de la resurrección, de la germinación, de la gestación, del embarazo. Es decir, está muy vinculado con temas de sexualidad. A los dioses itifálicos se les suele dar lechugas como ofrenda. No solo a los itifálicos, a dioses de carácter demiurgo, creadores, se les ofrece lechugas. Si buscan lechugas en las representaciones, no busquen la lechuga típica que conocemos, ni la romanilla, ni esta redonda iceberg, porque no es una lechuga silvestre, y es una cosa que verán así como abierta con unas hojas muy extrañas, pero es muy mona, pues está además amarradita y tal, tiene una forma bonita y aparece normalmente a las espaldas de las estatuas en las representaciones parietales, ¿no?, en las pinturas y en los relieves. Y esto venía... y además se vincula con el dios Seth. Al dios Seth le gusta mucho la lechuga. Bueno, lo dejo ahí, que si no, no terminamos nunca. Los sicomoros maduros y verdes. Pepinos como los cultivados. Y aquí iniciamos una cosa que también veremos, sobre todo en Sinué, que es a veces esta idea del misterio. A lo mejor a nosotros no nos llega igual. Somos hombres modernos y buscamos otras cosas y nos impresionan otras cosas, pero esta idea de decir de repente en un texto, y había sicomoro, higos y no sé qué, y pepinos como los cultivados, literalmente en egipcio lo que dice es
como si fueran cultivados. Y aquí empieza el asunto, porque si tú estás en una isla perdida y dices, tengo pepinos como si estuvieran cultivados, a lo mejor es que hay alguien en la isla. Es un modo también de ir introduciendo otra línea de sensaciones, digamos, para la audiencia, que es esta del misterio, ¿no? Y vi algo como si estuviera cultivado, y lo dejas ahí. Y el que está escuchando te dice, wow, pues a lo mejor no está solo, ¿no? No sé, esto es como, no sé, una película de un náufrago y que llegue a la isla y veamos y lo típico que te ponen en la película, ¿no? Que te pondrán un fuego en medio de la isla, un fuego, hay alguien, ¿no? Alguien está haciendo fuego, pues algo parecido. Sí, eso digo, ¿dónde estoy? Peces y pájaros. No existe nada que no se encontrara en su interior, en el de la isla. Entonces me harté e incluso arrojé al suelo porque había demasiado en mis brazos. Ah, sí, lo que cogió, vamos. Después corté un palo para encender, hice fuego y ofrecí un holocausto a los dioses. Aquí empieza con, hago una ofrenda a los dioses, una llamada a los dioses, y entonces ya, inmediatamente, entonces oí un ruido estruendoso y pensé en una ola del mar. La mayoría de los textos egipcios, o cuando tenemos textos en los que se narra también la llegada de los dioses, la aparición de los dioses siempre es estruendosa. Yo recuerdo que me dijeron que tradujera uno de los textos de los ataúdes, el 148, que es el nacimiento de Horus y la aparición de Isis, y cuando van a hacer Horus, aquello se monta un pollo que no vean, de estrepitoso, ruidos, truenos, viento huracanado, vamos, aquello se monta una historia como para estar en la calle. Como la que me ha pillado a mí esta tarde, casi viviendo aquí. Los árboles crujían, la tierra temblaba, y cuando destapé mi cara descubrí que una serpiente que era una serpiente que estaba acercándose. Tenía 30 codos, unos 15 metros. Su barba era más larga que 2 codos, que 1 metro. Su cuerpo estaba recubierto de oro y sus 2 cejas eran de lapislázuli perfecto. Estaba anudada hacia adelante, ¿no? Esto en la nota yo decía que estaba como, la parte de atrás es la estirada, la cola, ¿no? Y la parte principal la que está hacia adelante. Estos elementos, pues el oro, las cejas de lapislázuli, la barba, recuerdan o hacen pensar que estamos ante un dios. Los dioses egipcios, se suele decir de ellos pues que su carne, su cuerpo es de oro, de plata, están decorados con metales y lapislázuli y piedras y demás, ¿no? Abrió su boca hacia mí mientras yo estaba extendido sobre mi vientre delante de ella y me dijo, ¿quién te ha traído aquí, pequeño? ¿Quién te ha traído? Este pequeño, pues bien, de nuevo es un neches, o bien es pequeño plebeyo en el sentido de tú un cualquiera, o pequeño en el sentido un poco despectivo de estás ante una divinidad, tú que eres nada, ¿qué haces aquí delante, no? ¿Quién te ha traído? Si tardas en decirme quién te ha traído, hasta esta isla haré que te conozcas. Serás reducido a cenizas y convertido en algo que no se puede ver. Y ahora dice el náufrago. Hay algún autor que dice que aquí faltaba una frase que fuera y dijo el náufrago, ¿no? Los egipcios además que para esto son bastante repetitivos. Hay quien dice que aquí se ha saltado, el escriba, si estaba copiando o poniendo por escrito, se salta esta línea. Pero bueno, dice, me hablas, pero yo no puedo escuchar lo que me dices. Estoy ante ti y no me conozco. Entonces me puso en su boca, me llevó a su guarida y me depositó sin dañarme, estando indemne, sin que nada hubiera sido arrancado de mi cuerpo. Vaya tela. Bueno, esto recuerda un poco al cocodrilo de Ubainer, que lo coge en la boca y dice, bueno, lo lleva de un lado a otro, hasta que no le digan que acabe con él, no acaba con él. Abrió su boca hacia mí mientras yo estaba extendido sobre mi vientre delante de ella. Entonces me dijo, lo de extendido sobre mi vientre aparece en numerosas historias y es el modo de decir de los egipcios, sí, sometido o en posición de respeto o de miedo, agachado, esperando a ver el otro o qué dice o qué hace.
¿Quién te ha traído aquí, pequeño? ¿Quién te ha traído hasta esta isla del mar, cuyos dos lados están en el agua? No estamos hablando entonces ni de península, ni de... Es una isla, isla. Los dos lados dan al agua. Esto es lo que decíamos antes también de las piernas. Pues los egipcios tienen modos de expresar cosas que nosotros pues no a lo mejor nos parecen extraños, pero estos serían sus modos desde el punto de vista cultural, ¿no? Hay una frase, por ejemplo, yo no recuerdo de qué texto era, que le dice: no te exagero ni lo negro de una uña. Y bueno, pues es un elemento, es de nuevo otra expresión, muy probablemente es como en mi tierra, que soy de Andalucía, diríamos ni una mijita, ni un poquito. Pues esta negro de la uña es el referente a ni lo poco que se ponga ahí negro en la uña, ¿no? Sucia. Bueno, pues estas frases son, a veces, expresiones son llamativas. Entonces yo le respondí, mis dos brazos doblados ante ella, y le dije: yo navegaba hacia las minas con una misión del soberano en un barco, y de nuevo le cuento otra vez toda esta historia, hasta incluso la idea de la tormenta, y un madero flotaba, y yo de repente pues luego fui traído a esta isla por una ola del mar. Ella, la serpiente, me dijo, en egipcio, esto a veces en las clases de lengua es complicado, porque la serpiente es masculino en egipcio, y nosotros lo traducimos por femenino. Yo a veces en las clases tengo unos jaleos con el ella, él, que no puedo, porque tengo en mente el masculino de egipcio, pero bueno, ella me dijo: no temas, no temas, pequeño, que tu cara no esté atormentada. Has llegado hasta mí. Mira, el Dios ha permitido que vivas. Él te ha traído hasta esta isla del Ka. Y aquí empieza un poco esta narración, ¿no?, de la isla del Ka. Estamos en este nuevo sitio mítico, mitológico, imaginario, la isla del Ka. Hasta este punto, digamos que por las referencias que decía el náufrago, estábamos situándonos en un sitio concreto, geográficamente hablando. Ahora estamos en un sitio, digamos, de la imaginación. El concepto Ka, además, da mucho juego, o para bien o para mal, en egipcio. Ka puede ser muchas cosas, se puede entender de muchos modos, y eso, digamos, que enriquece este discurso o interpretación, o por otro lado entorpece llegar a una conclusión. Ka, por un lado, es el espíritu del individuo, se crea a la vez que el individuo, el Ka es activo, no es como el Ba o el Aj, que se componen o se activan una vez que el difunto pasa, que el individuo pasa a ser un difunto, pasa a mejor vida. Ka puede representar una ofrenda, un toro es un toro Ka, un toro puede convertirse en una ofrenda, es un Ka, es una ofrenda. Ka también puede significar abundancia, puede significar fuerza, fortaleza, de carácter sobre todo espiritual, interno. Estas comparaciones se suelen evitar, pero lo más cercano a un Ka pues es como decían, el ángel de la guarda, una especie de espíritu paralelo al individuo que está con él en vida y que forma parte del individuo en sí. Claro, la isla del Ka, entonces, pues podría ser la isla del espíritu Ka, la isla de la ofrenda, la isla de la abundancia, la isla de la fortaleza espiritual. O sea, aquí tenemos un amplio abanico de posibilidades semánticas, ¿no?, digamos. Nada existe que no esté en su interior. Esta frase es muy interesante. Nada existe que no esté en su interior. Desde el punto de vista gramatical, y esto es algo que han reflejado un par de autores, esta frase, que suele traducirse como ven aquí, nada existe que no esté en su interior, se puede traducir por todo lo que está en su interior no existe. Y ahí empieza también, ahí digamos se suma a esta línea interpretativa. Hay quien dice, no, sería muy difícil entender esa frase, el egipcio lo haría de otro modo, pero desde el punto de vista gramatical hay algunos autores que defienden que tiene sentido y que es gramática correcta. Todo lo que está en su interior no existe. No, lo normal es que se traduzca como ven en la línea formal, ¿no? Nada existe que no esté en su interior. Está llena de toda clase de cosas buenas. Mira, tú pasarás mes tras mes hasta completar 4 meses en esta isla, 120 días de nuevo, equivalente a los 120 codos, a los 120 hombres. Luego un barco vendrá del país y en él habrá marineros
que tú conoces. Seguimos, ¿no?, con esta línea de que tú conoces. ¿Qué marineros son? En esta historia los únicos que conocemos son los 120 que han pasado a mejor vida, ¿no? Tú partirás con ellos hacia la patria y morirás en tu ciudad. Qué feliz. Esta línea también sirve, la de tú partirás con ellos y morirás en tu ciudad, sirve para que muchos digan, no, yo no sigo la línea de que este señor está muerto y se ha encontrado con un dios y está en una travesía, porque el texto dice que vuelve a su ciudad y va a morir allí, ¿no? Bueno, también es verdad que hay textos, hay algunos himnos del Reino Medio, digamos casi que contemporáneos a este texto, en el que se habla del más allá como la ciudad de los difuntos, ¿no? Entonces lo de morirás en tu ciudad pues puede significar también, si quisiéramos, no es que yo opte por eso, pero podría llegar a, en un momento dado, si encajase con el resto de confirmaciones y de evidencia, podría ser, bueno, pues ese señor va a ser integrado en el mundo de los dioses y vivirá allí, ¿no? Bueno, pero eso ya, ahí cada uno tira lo que puede de la evidencia, ¿no? Qué feliz es quien narra lo que ha ocurrido cuando ya pasaron las cosas penosas. Te contaré algo parecido que ocurrió en esta isla donde yo estaba con mis compañeros. Entre ellos había niños y hacíamos un total de 75 serpientes. Esto sería 1 más 74, ¿no? Esta idea de Ra y sus 74 formas. Mis hijos y mis hermanos. No te mencionaré a la hija de una mujer humilde. Bueno, aquí yo lo dejaría en a esta otra hija, porque tanto esta traducción como muchas otras hacen referencia pues a la hija de otra mujer, a la hija de una mujer, a la hija de una mujer foránea o extraña. Yo esto nunca, al menos nunca me he enterado bien qué quieren decir, pero bueno, lo podemos dejar por ahora ahí, ¿no? No te mencionaré además a la hija, debe ser digamos que en el elemento mítico estaría muy bien encontrar algo que tuviera que ver con que no son 74 formas, sino además una más, la pequeña de no sé qué ya tendríamos, encajaría perfecto, pero no es el caso. Por eso es complicado a veces trabajar con estas figuras o imágenes. Entonces cayó una estrella y aquellos se abrasaron a causa de ella. No sé si esto me recordaba lo de caer una estrella al famoso Ben, la piedra Benu, el centro del templo de Heliópolis, que muchos creen que era un meteorito, una piedra que conformaba el corazón del templo de Ra en Heliópolis. Y hay una famosa visitante hispano-romana, Egeria, no sé si le suenan, que visita Egipto y que hace referencia a que le llevan a una zona que debía ser como Memphis o por ahí, tras visitar Alejandría. Esta señora es del siglo IV y la llevan, bueno, es una aristócrata hispano-romana que visita varios, no solo Egipto, sino otras zonas del Próximo Oriente, y la llevan a esta zona y en egipcio es Ben, la piedra Ben o la piedra Benu, que está vinculada además con un pájaro, cuya noción más cercana para nosotros sería el ave fénix, cíclico, que se convierte en fuego y se recupera, está muy vinculado con el dios Ra y que resucita de nuevo y demás. Pues esta piedra la llaman Ben o Benu en egipcio y esta señora escribe que la llevan a un sitio y le dicen que hay una piedra que la llaman Beni. Entonces aquello encaja y debió ver lo que debía ser el centro de el corazón milenario de un gran templo dedicado al dios Ra sin que ella lo supiera, ¿no? Pero bueno, entonces cayó una estrella y aquellos se abrasaron a causa de ella. Esto ocurrió cuando yo no estaba con ellos. Cuando ardieron, yo no estaba en medio de ellos, pero luego desfallecí a causa de ellos cuando les encontré en un montón de cadáveres. Si eres bravo, domina tu corazón. Abrazarás a tus hijos, olerás a tu mujer y verás tu casa. De nuevo un componente cultural. Los egipcios, nosotros, esto de dar un beso, ellos dirían oler a otra persona. Es un componente, y lo podrán ver incluso en los relieves, no sé si ven muchas veces en los relieves egipcios, por ejemplo, el rey con un dios, esa confrontación de rostros cercanos es una representación de afecto del monarca y del dios, común, conjunta. Y el hecho de tener los dos rostros uno frente al otro en perfil es esa representación de oler el uno al otro y de apreciarse el uno al otro.
Lo interesante de aquí es el giro. Le está contando la serpiente lo que le pasó, las 74 formas que desaparecieron, salvo ella que se quedó y que entonces, bueno, pues desfalleció y tal. Y le dice, pero si eres bravo, domina tu corazón. O sea, conseguirás, ¿no? Si dominas tu corazón, conseguirás superar cosas. Es aquí donde además Peter de Manuelian veía esta idea de también la conciencia se va dando a sí mismo ánimos para volver, no desfallecer y demás, a pesar de esta historia, ¿no? O a pesar de los problemas, como por ejemplo la historia que le propone o que les describe la serpiente. Esto es más hermoso que cualquier otra cosa. Llegarás al país y vivirás en él en medio de tus semejantes. Estando encendido sobre mi vientre, toqué el suelo delante de él y le dije, describiré tu poder al soberano. De nuevo no dicen quién, ni qué soberano, ni qué rey, y haré que sea informado de tu grandeza. Haré que te sean traídos perfumes Ibi, Jekenu, Yudenev, Gesait, todos estos que la nota indica. Habría que hacer una búsqueda, a lo mejor ahora un poquito más actualizada de elementos, a lo mejor encontraríamos que son, pero decía el autor que no encuentra paralelos, ¿no? E incienso de los almacenes de los templos con el que cada dios se satisface. Lo del incienso es interesante porque precisamente del Punt, de la tierra del Punt, se trae incienso, ¿no? Y le dice ahora, contaré pues lo que me ha sucedido y que he visto de tu poder, y lo que he visto de tu poder. Se glorificará al Dios para ti, en la ciudad, ante los magistrados del país entero. Yo sacrificaré para ti toros en holocausto y retorceré el cuello a aves para ti. Vamos, que haré sacrificios. Haré que te sean traídos a ti navíos cargados con toda clase de tesoros de Egipto, como se debe hacer para un Dios que ama a los hombres. Esto de como se debe hacer para un Dios, expone que lo entiende como una divinidad o casi una divinidad, ¿no? En un país lejano que los hombres no conocen. Entonces ella se rió de mí, de lo que yo había dicho estúpidamente en su opinión. Lo de en su opinión, de nuevo, en egipcio decía según su corazón. En el sentido, de nuevo tenemos esto de la mente y el sentimiento, ¿no? En el mismo órgano. Y me dijo, tú no tienes mucha mirra ni cualquier forma de incienso, mientras que yo soy el príncipe del Punt. La mirra me pertenece y ese jequenu que dices querer traer es el producto principal de esta isla. Claro, el señor del Punt es un elemento interesante, el Punt es un territorio que ha dado lugar a muchos diálogos, muchos debates, posicionamientos. Del Punt se traía mirra, se traía incienso, del Punt se habla en expediciones, Hatshepsut manda expediciones al Punt, otros soberanos mandan expediciones al Punt, de donde se trae ese material, y el Punt sigue mencionado en los textos, pero no se sabe qué es, y ha habido distintos estudios y hay distintas interpretaciones. Incluso tenemos un colega nuestro español, Andrés Diego Espinel, del SESIC, del Consejo, que ha publicado una monografía sobre el país del Punt y donde cree que está situado en base a la arqueología, las expediciones, los detalles, referencias textuales, iconografía y demás. Del Punt se traen los famosos árboles que Hatshepsut planta en el frontal de su templo en Deir el-Bahari. Del Punt se trae incienso para los distintos festivales, ceremonias y rituales. O sea que tenemos ahí unos elementos muy interesantes de comparación y de análisis. El Punt, hay quien habla del Punt, hablaba del Punt en Etiopía, hay quien hablaba del Punt en Eritrea, hay quien hablaba en el Punt en ambas costas, tanto en la costa oriental como en la costa de la zona africana, incluyendo el Mar Rojo. O sea, hay de todo, ¿no? Hay distintas posiciones al respecto. Vale. Entonces, bueno, se rió de mí, estaba ahí con lo de la risa tal. Y ocurrirá además cuando hayas abandonado este lugar que jamás volverás a ver esta isla transformada en olas, y eso la hace aún más fantasmagórica o más especial, ¿no? Si ya la llamábamos la isla del Ka, y el Ka, lo primero que se nos viene a la mente son los espíritus Ka de los difuntos o de los individuos, pues vivos, quiero decir, pues lo de que va a desaparecer, hombre, no indica que es una isla muy normal, ¿no? Entonces vino ese navío, y es interesante porque estas son las cosas que ocurren a veces cuando uno mira la lengua egipcia en concreto. Ese navío. El autor traduce ese navío porque lo que viene en egipcio es ese navío. Y uno no utiliza un demostrativo como ese navío si no sabemos ya cuál es, ¿no? Y esa es otra de los elementos que algún autor ha marcado para decir es el navío ya mencionado,
Y aquí tenemos las dos posiciones. Es el navío ya mencionado que se hunde, que después del naufragio se han muerto todos y el navío no aparece, se ha hundido, se lo ha tragado el agua. Hay quien dice, no, es ese navío que acaba de mencionar la serpiente que vendrá a recogerte. No, aquí tenemos de estos tiras y aflojas, de autores distintos y cada uno no es del náufrago, es de Sinué, pero para recordarles lo que les decía antes de una línea, ¿no? Hace unos años un profesor de la Universidad de Leiden, especializado en religión y literatura egipcia, decidió elegir 2 párrafos de Sinué, uno al principio de la historia y uno casi al final. Son 2 párrafos obviamente con mucha chicha, ¿no? Con mucho contenido interesante. Y se organizó un congreso de 5 días sobre esos 2 párrafos. Y hay una monografía que salió hace poco con los 8 o 10 capítulos sobre esos 2 párrafos. Y uno puede leer 300 páginas sobre 2 párrafos de Sinué, con mucho contenido, con mucha riqueza, mucho análisis, mucha interpretación. Hombre, cada uno de los autores con distintas aproximaciones o metodologías. Algunos se centran en la gramática, en las formas verbales, el por qué las formas verbales estaban geminadas, lo cual en egipcio suele indicar permanencia en el tiempo, una cosa más presente o futurible que pasado, porque otra cosa sí estaba en pasado, otro a lo mejor trabajaba el aspecto arqueológico, otro trabaja el aspecto religioso de lo que se menciona, hay quien habla de los títulos de Sinué en ese momento porque es un párrafo en el que aparecen títulos, pues cada uno, pero es interesante que se puedan producir 400 o 500 páginas o 300 páginas, no recuerdo ahora cuánto tiene esta monografía, de 2 párrafos, ¿no? El alfa y el omega, creo que llamaban en la introducción de la monografía a estos 2 párrafos, ¿no? El principio y el fin, algo así. Entonces vino ese navío, como ella había anunciado anteriormente. Fui, me coloqué en una rama elevada y reconocí a quienes estaban en él. De nuevo esta idea de, hombre, si los reconoces, efectivamente la serpiente te dijo que los ibas a conocer. Pero lo de me subí a una rama y los reconocí, y esto ya suena, ¿no?, a todos, porque si dijera, algunos reconocerás porque vienen de tu país, pero todos. Luego fui a anunciarlo y encontré que ella ya lo sabía. Ella me dijo, sano, bueno, creo que lo que dice, en salud, algo así traduce en algún otro autor. Pequeño, vuelve a tu casa para que veas a tus hijos. Haz que mi renombre sea bueno en tu ciudad. Y aquí me paro otro momento porque de nuevo alguien ha emitido alguna otra idea con respecto a esto. Haz que mi renombre, nosotros cuando decimos el renombre de Menganito, tenemos que saber quién es, ¿no? Si yo digo, haced que mi renombre suene en vuestro pueblo, pues tendréis que ir al pueblo o a la ciudad y decir, pues Antonio ha dicho que hablemos de él. Claro, dice, haz que mi renombre sea bueno en tu ciudad. ¿Sabemos el nombre? ¿Se da por hecho que el náufrago sabe el nombre de la serpiente? Hasta ahora incluso el propio náufrago lo que decía era, hablaré de tu poder, hablaré al rey de tu capacidad, pero no. Mira, este es el encargo que yo te hago. Entonces me puse tumbado sobre mi vientre, mis 2 brazos extendidos delante de ella. Ella me dio una carga de mirra, jequenu, aquí casi que es irónico, casi le devuelve casi que cosas que ya había pedido, que el otro le decía que le iba a traer. Mirra, jequenu, yudenev, jesaid, tishepes, shaasek, colirio negro, colas de jirafa, grandes trozos de incienso, colmillos de marfil, perros, monos, cercopitecos y toda clase de productos preciados. Y aquí de nuevo estamos viendo esa idea de el señor del Punt, la zona del Punt, dónde podría estar el Punt, colmillos de marfil, monos, jirafas. Pues hombre, esto nos sitúa, al menos aunque sea parte de la ficción, nos sitúa un poco en la zona geográficamente hablando, ¿no? Llevé todo esto hacia el barco y luego, cuando me puse sobre mi vientre para adorarla, ella me dijo, llegarás a la patria dentro de 2 meses, abrazarás a tus hijos, rejuvenecerás en la patria y allí serás enterrado. Entonces bajé hacia la orilla, junto al barco, y llamé a la tropa que estaba en el barco. Di gracias en la orilla al señor de esta isla, y los que estaban en el barco hicieron lo mismo. Navegamos hacia el norte,
Por lo tanto, estamos de nuevo geográficamente pues situados un poquito en esta idea del Mar Rojo, la costa cercana a lo que sería la región del Punt. Cuando dice 2 meses hacia el norte, si estamos situándonos en el Reino Medio, pues tendría que ir, digamos, hacia... Y esta es una parte un tanto interesante, no se tardaría 2 meses hasta Tebas, se tardaría 2 meses si fuera a Lisht o fuera a Memphis. Entonces esto también nos sitúa un poquito. Lisht y Memphis son capitales en ese momento en el norte, pues en el reinado de Amenemhat, de Sesostris, principio de la dinastía 12. Lisht se convierte en una capital. Tebas lo había sido momentáneamente durante el periodo de Mentuhotep y muy pocos años de Amenemhat, pero rápidamente se asciende, se sube a Lisht, donde se crea esta capital, en la zona norte. Muy probablemente va hacia allá, ¿no? Hacia la residencia del soberano, y llegamos a la patria en 2 meses, de acuerdo con todo lo que había dicho la serpiente. Entonces fui introducido ante el rey y le entregué los presentes que había traído del interior de la isla. Él me dio las gracias delante de los notables del país entero. Me elevó al rango de compañero y fui recompensado con 200 ciervos. Volvemos a la conversación con el capitán, ¿no? Esto es lo que decía, que yo alguna vez cuando había visto algún cambio de línea, columna, pensaba, ahora toca el cambio, y cuando lo miras no coincide. Entonces no sirve, al menos de referente, ese patrón, ¿no? Préstame atención. Después de que he alcanzado tierra, después de que he visto cuánto experimenté, escucha mi discurso. Mira, es bueno para las gentes el escuchar. De nuevo esta idea de hay que escuchar. Él me respondió, no te hagas el ingenioso, compañero. ¿Quién dará agua a un ave al amanecer del día en que será degollada durante la mañana? ¿No? Esta idea de, a ver, ¿para qué va a dar ánimo a alguien que va, ¿no? Que lo lleva todas las de perder? Y luego un colofón. Por ejemplo, de este colofón, el propio Jesús López dedicó en un artículo en una revista francesa de egiptología todo un artículo completo al colofón, a esto que ven ahora, ¿no? Que viene. El manuscrito, el documento, ha sido entregado desde el inicio hasta el fin, como fue encontrado en escritura en el escrito del escriba de dedos hábiles, Imeni, hijo de Imena-A, vida, prosperidad y salud. Esa abreviatura que se utiliza en ocasiones, sobre todo vinculado con el monarca, con templos, con dioses, y en este caso con estos señores. Y aquí tenemos de algún modo pues una marca que algunas veces es un elemento del que no habíamos hablado hasta ahora, la autoría, ¿no? Esta cuestión tan en boga para las composiciones, y digamos tan en boga, no tan cotidiana para el mundo moderno, pero que los egipcios no tienen por qué firmar los documentos. Esto en concreto, además, como se puede ver, es un copista, ¿no? El que firma no está diciendo yo soy el autor, está diciendo que lo he copiado, me lo han traído y tal. Un elemento interesante, además, que suele surgir en estos colofones a veces es el hecho de que se indique que el original estaba siendo comido por los gusanos o parcialmente destruido y que hay que hacer una copia nueva, y lo dejan ahí como para, en ocasiones, para darle mucho valor a una copia o para crear un documento y hacer ver que es como de la copia de la copia de la copia y que tiene muchos siglos de antigüedad, cuando el que lo está escribiendo a lo mejor lo escribe de primeras, ¿no? O está transcribiendo de lo oral a lo escrito algo, pero a veces para darle esa importancia que a lo mejor no tiene por qué tener. Y luego la expresión el escriba de dedos hábiles. Los escribas, cuando firman, muchos de ellos lo que quieren expresar es que son hábiles, que hacen su trabajo de modo excelente, y el modo más fácil, la expresión más común es la de un escriba de dedos hábiles, ¿no? Bueno, pues esto cerraría esta historia. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo que quieran? ¿El qué, perdón? Bueno, es verdad que el Nilo sería, en primer lugar, el Nilo como elemento geográfico no es tan potente como el mar. El mar sí tiene esa condición de impresionante, sin límites, a pesar de que sabemos que geográficamente los tenga, pero el Nilo es más controlable, más visible,
Y desde luego, efectivamente, lo extranjero, lo periférico. Al final las historias de aventuras, las historias de ataques, el dios Seth, lo que veíamos del cuento del pastor y esta diosa Mut que ataca rebaños, los egipcios todo esto lo sitúan siempre en la periferia, en lo alejado, en lo aislado. El Nilo es la civilización. No quiero hacer un paralelo, el otro día no sé qué decía en otra clase, casi que sonaba que estaba dando una clase de Roma con el limes y la luz y la civilización. No era lo que pretendía, pero es verdad que el Nilo es la civilización, es el mundo dominado por el rey y por los grandes dioses egipcios, el mundo de lo urbano, de la agricultura, de lo que se controla, de lo que el rey, digamos, que controla. Un elemento que se me ha venido a la mente, en el Reino Nuevo, cuando los reyes van conquistando territorios, uno de los elementos un aspecto, digamos, ideológico candente en la política de los reyes del Reino Nuevo y que aparece en los textos es lo que Eric Hornung, cuando traducía, el gran experto en textos y en política del Reino Nuevo y demás, Valle de los Reyes, mundo imperial del Reino Nuevo, lo que llamaba la expansión de las fronteras. Hay un elemento o una imagen, digamos, esta imagen de expandir las fronteras que casi que obsesionó a todos los reyes, sobre todo del Reino Nuevo. Y se hace mucho hincapié en las inscripciones monumentales y demás en esta idea, aunque no se mencione así. Nadie dice la expansión de las fronteras, pero sí que dice extendí la línea hasta tal, llevé la frontera hasta donde, al final de otro modo, pero lo dicen. Y es una idea reiterada en los textos egipcios del Reino Nuevo. Y esa idea tiene que ver con llevar lo egipcio a donde no hay lo egipcio, a donde no está lo egipcio, que al final es un poco, estoy volviendo al final a la parte romana, de expandir la cultura y llevar Roma a donde no está la luz, ¿no? Pues algo así. Pero en realidad es una manera de expresar esa lejanía, es un mundo exótico, alejado, lo africano, el incienso, el punt. Esto en una reunión, en una audiencia con 30 o 40 altos cargos de la provincia y el alcalde o la familia del gobernador allí con un sacerdote lector recitando esto en alto y dándole un poco de drama a la cosa, pues debía de ser muy interesante. No sé si han visto, se me viene ahora a la mente, uno de los grandes especialistas en literatura egipcia actualmente es el profesor Richard Parkinson, que está en Oxford. Es justo quien ha sucedido a John Baines en la cátedra de Oxford. Y Richard Parkinson, que tiene 2 o 3 obras, se las recomiendo si leen inglés, tiene las 2 o 3 obras que tiene Parkinson de literatura del Reino Medio, en mi opinión, son grandes trabajos. Es un señor que sabe contextualizar muy bien, entiende muy bien la historia, la cultura, la situación, la administración del periodo del Reino Medio y sabe situar muy bien cómo funcionaba la oralidad, la literatura, estos performances, estas reuniones, y las explica muy bien. Pues en uno de sus libros, pues cuando uno estudia tanto, pues se vuelve un friki de lo que hace. En uno de sus libros presenta una foto. Él ha preparado un facsímile perfecto, una reproducción perfecta del papiro 3022, del papiro de Sinué, que veremos mañana al paso que vamos, y aparece en la foto con el papiro abierto, leyéndolo en alto. Es una foto, es momentánea, digamos, coge un solo momento, pero este hombre nos contaba que él se puso a leer y le hicieron la foto ante la estatua de Jecaib, uno de estos grandes gobernadores que recibe culto en Asuán, cuya capilla y varias estatuas y demás se construyeron en su honor en la isla de Elefantina. Y está este señor allí delante de la... Entonces él, en parte lo que quería decir con esta foto, que luego utiliza como contraportada o en la segunda página de su libro, era un poco que el contexto de uso de la literatura era ese, era reunirse, a veces en ceremonias, y por eso también les hablaba de esta idea con respecto a las autobiografías. Esta idea de... Yo cuando estudié las autobiografías por primera vez leía que eran
textos en los que se hablaba de los títulos y los grandes logros y prodigios de una serie de altos cargos, unos grandes señores que tenían unas tumbas impresionantes y que querían mostrar todo su prestigio en estos textos, más su cursus honorum, cómo subieron en la política y la administración y demás, o en una institución religiosa. Pero luego uno, es verdad que se plantea, bueno, y tanto escribir esto en las fachadas y demás, y cuando viene y uno da con la idea de que esto se podía recitar en alto, recuperar la memoria del difunto en días determinados del año, con ceremonias concretas, en festivales particulares, eso pues ayuda a entender que estamos ante un mundo de lo oral. Es más, cuando uno lee temas de literatura egipcia, rituales, himnos y demás, se da cuenta que es solamente hacia la época grecorromana cuando realmente se dice que lo literario empieza a ser realmente literario y que hasta entonces, es más, yo creo que hasta Jan Assmann en un libro decía que el 80 o el 90% de lo que se transmitía en el país debía ser oral y un 10% escrito. Y eso que era escrito, pues un 5 podríamos poner, o un 2 o un 3 se podría poner a la literatura, y un 5, un 6, un 7 sería la administración. Y ese sería el país, un 80, un 90 oral y todo lo demás escrito, de lo cual la mayoría sería pues cálculos, administración, hacienda, cartas, documentos. Y ahí un poco se da uno cuenta de que lo que llamamos literatura pues hay que contextualizarlo y ser cuidadosos a la hora de entender esto cómo va. En los siguientes papiros que vamos a ver de Sinué, dos de los grandes papiros aparecen en tumbas, acompañados, en uno de los casos, en una caja de madera. Desgraciadamente la caja se ha perdido. Para ver un poquito, la descripción no es muy impresionante. La caja era una caja de madera, pero estaría bien haberla tenido para ver cómo eran. Este papiro aparece junto con otros papiros de carácter médico, mágico e incluso administrativo. Hay otros documentos administrativos, hay creo que papiros médicos y papiros mágicos. Más este texto, y creo, si no me equivoco, que una copia del Campesino Elocuente y algo más. Entonces, eso pertenecía a una caja incluida como ajuar funerario en una tumba. ¿Quién es el poseedor de esto? Pues un señor, en principio se entendió, pues probablemente un sacerdote lector, un profesional de las casas de la vida, de una casa de la vida de estas, o de un templo, con capacidad para copiar, entender textos religiosos, mágicos y médicos, y disfrutar o tener su copia del Campesino Elocuente o de Sinué. Sí y no, porque lo que no podemos hacer es pensar que tenía su copia para irse a su casa, lo que decíamos ayer, ¿no? Para leerla en casa como mesita de noche. La tendría quizás porque la usara para ceremonias y para leerla en alto y recitarla y compartirla, o para copiarla otras 20 veces más. Eso es así, o sea, hay que contextualizar muy bien y definir muy bien en qué tipo de dominio nos estamos moviendo cuando hablamos de la literatura. Nosotros, cuando yo estaba de profesor en Berlín, hace 2 o 3 años ahora, se organizó una reunión sobre bibliotecas en la antigüedad, y una de las ideas que teníamos era, pues nosotros, el departamento de egiptología, quiere invitar a uno que hable sobre bibliotecas en el antiguo Egipto. Y entonces invitamos a un señor, a un profesor de Liverpool, y que había escrito un libro sobre documentos y libros y tal, ya en época PH, ¿no? PEG, que normalmente se suele traducir por aproximarse, ¿no? Más o menos. Y es un verbo que se utiliza cuando aparecen dioses en el Reino Nuevo, cuando aparecen dioses ante mortales, o cuando los dioses en las historias se acercan a alguien. Eso es algo, como les decía además ayer, que no suele ser común antes del Reino Nuevo, el hecho de que un mortal aparezca, representado al menos, ante un rey o ante un dios, y es algo que se produce más comúnmente a partir del Reino Nuevo. Y ese verbo, el verbo aproximarse, es justamente el que aparece en este texto cuando habla de que se aproxima o se acerca o se aparece o se presenta ante el náufrago esta serpiente. También es interesante, por ejemplo, que no dé nombres ni siquiera del rey.
cuando al principio se ve claramente que el capitán está asustado y que no le han salido las cosas como quiere o como quería, y el náufrago le dice que no se preocupe, que ocurren cosas peores, y le cuenta la historia de lo que le ocurrió a él, justo antes, le dice: si el rey habla, pues tendrás que contestar con seguridad, contesta cuando te pregunte y demás. Entonces ahí se podría haber dicho: si el rey menganito te pregunta, y no lo hace, lo vuelve a dejar un poco ahí abierto, ¿no? Es parte de esta idea, de dejarlo todo abierto, como si fuera innecesario plantear quién es cada uno o quiénes son estos individuos. De modo que al final aparecen, por un lado, un Hatiá, que es un capitán de barco, aparece en egipcio un Shemsu Iker, un compañero excelente. Es interesante porque en Sinué también se le da mucha importancia a la idea de Shemsu, de compañero. Literalmente es el que sigue, el seguidor, el fiel que sigue a alguien, algo así, ¿no? Luego, la serpiente, lo que sabemos de ella es que en un momento dado dice que es el señor del Punt, ¿no? Son los elementos los únicos elementos que tenemos concretos, ¿no? Que tiene una hija pequeña o una hija, bueno, ahí hay interpretaciones, no sé si han leído la nota, pero ahí se habla pues, de una mujer extranjera o no y tal, bueno. Y el rey, cuando se habla del rey, pues se habla del soberano. Se utiliza además el término iti, que es un término un tanto particular para hablar del rey, pero bueno, un iti, un soberano. Luego incluso hay autores en algunas obras, un autor, profesor en la Universidad de Harvard, Peter Dermanuelian, él tiene un trabajo en el que comenta que la serpiente en realidad es una extensión de la consciencia del náufrago. Ya aquí empezamos a hacer la cosa mucho más compleja. La serpiente lo que ve, yo no sé si se pegó en la cabeza al llegar a la isla, se dio allí con una roca o algo, pero Peter Dermanuelian interpreta en un artículo que tiene la historia de la serpiente como una historia de algo o de una conversación o de un pensamiento o de un algo que tiene este hombre consigo mismo, y es la voz de la conciencia hablando consigo mismo. Yo me he leído el artículo y la verdad que es un artículo muy interesante, es muy cortito además, en inglés. Es interesante, a mí no me terminó de convencer, pero tiene elementos muy interesantes. Pero bueno, no se queda un poco, es un artículo que no termina de decir: y lo confirmo con esto, esto y esto, y dice uno: me ha convencido, ¿no? Pues termina y dice uno: bueno, pues es interesante lo que plantea este señor, pero no termina de cerrarse ni todo encaja, ¿no? Pero bueno, esto es verdad que en la literatura nos pasa a nosotros mismos. Yo leo este relato hace 2 semanas para preparar esto y lo leo distinto que hace 7 meses que lo volví a leer y hace 2 años cuando la última clase, etcétera, ¿no? Se encuentran elementos nuevos y es lo bueno también de la literatura. Entre otras cosas, decía Peter Dermanuelian que esas preguntas que habrán visto que en español o en castellano suenan un tanto extrañas, ¿no? Que repite 2 veces las preguntas y estas cosas. El autor comenta que en realidad lo ve como un énfasis porque salen del propio individuo y se pregunta a sí mismo cosas, ¿no? Esto, pues no sé yo si habría que imaginarse un tipo un poco allí loco, ¿no? Preguntándose a sí mismo las cosas 2 veces, ¿no? Pero bueno, él le da hace esa lectura como si fuera enfática o para imponerse la pregunta, ¿no? Antes de responderse a sí mismo. Y luego, una persona que ha añadido mucho en la línea un poco que veremos hoy, además, al relato del náufrago, es un catedrático recientemente jubilado de la Universidad de Oxford, John Baines, quien enfatiza o subraya el hecho de que el relato parece sencillo, con un carácter muy oral, pero que hay mucho más, ¿no?, que lo que vemos a simple vista, ¿no?, que es lo que le comentaba antes. Por ejemplo, no sería un producto tan popular como podría parecer a primera vista por el hecho de esas referencias teológicas o esotéricas de las que hablamos,
que son el resultado de alguien que conoce en realidad bien ciertos mitos. Si fuera simplemente un producto popular, una historieta que ha ido transmitiéndose, que alguien ha puesto por escrito, pues no tendríamos de fondo esas referencias, ¿no? Que además son muy, pues no sabría, esta mañana estaba buscando la palabra, no sabría si decir alegóricas, figurativas, eufemísticas. Ahora veremos un poco cómo se refieren a estos elementos teológicos, cómo se introducen estos elementos teológicos. La métrica, por ejemplo, que fue estudiada por 2 o 3 especialistas en este tipo de aspectos de la literatura, Fecht y Foster, son 2 especialistas concentrados o centrados, muy centrados en lo que sería la métrica, la fonética, la poesía de este tipo de narrativas, de este tipo de composiciones, indican su oralidad, ¿no? Ellos dicen que el ritmo, la simpleza de la historia indican que debía ser un cuento muy narrado, que se narrase, que cualquier especialista, esos sacerdotes lectores, ante una gran audiencia, lo pudieran narrar con cierta facilidad. No es muy complicado de narrar. Les decía antes, Simpson pensaba que este trabajo estaría producido o surgiría hacia la dinastía 11, durante, digamos, finales del primer periodo intermedio, y sin embargo Baines, que tampoco aduce con mucha fuerza el porqué, pero él lo que dice es que como no hay otros relatos de la 11 de seguro, pues que debe ser de la 12, ¿no? Un poco porque hay otras cosas que sí son de la 12, y él viene a decir que esta explosión literaria, este florecimiento de la literatura sí que ocurre de verdad en la 12, entonces como es muy temprano pongámoslo en la 12, pero no nos vayamos más allá de la 12, pero en realidad no presenta el porqué, ¿no? Luego estuve mirando también, por ejemplo, James Allen, que está muy interesado en la métrica también, habla del uso de muchas aliteraciones y metáforas. Y luego los versos, porque esto que estamos viendo para nosotros es una prosa, digamos, está presentado en nuestro sistema, digamos, de prosa, una literatura de prosa, pero en Egipto está muy vinculado en sí con un sistema más poético que de prosa. James Allen y otros especialistas reconocen sobre todo lo que llaman las parejas, los couplets, los versos de 2 en 2. Reconoce alguno de 3 y habla de un sexteto en un momento dado, ¿no? De un grupo de 6. Vocabulario simple, el estilo es sencillo, por eso es una de las obras que se suelen utilizar para traducir cuando se inicia el estudio del egipcio clásico. Es una de las obras fundamentales para los estudiantes porque el estilo es sencillo, las construcciones gramaticales no son complejas, tiene un poco de todo, lo cual también es bueno porque el estudiante va aprendiendo, va viendo cosas. Sin embargo, también es repetitivo, como bien saben, pues el náufrago le va a contar la misma historia que le está contando anteriormente al otro, entonces se repite 2 veces y digamos que para el estudiante es casi que esto ya me suena, ¿no? Tiene vocabulario variado, que no es muy complicado. Por ejemplo, cuando está hablando de todo lo que encuentra en la isla y tal, pues todos estos elementos, frutos, vegetales y tal, pues sirve para ir aprendiendo vocabulario. Y luego presenta esa estructura de encajonamiento que les decía, esto que se llama la narración enmarcada, ¿no? Enmarcar una historieta dentro de otra, que en cualquier caso pues sirve de mucho tanto para el que la va a recitar como para el que la escucha, y diría, como he dicho hace un momento, como para el estudiante que la traduce, ¿no? Le sirve, ¿no? Repite. Lo que dice John Baines, y creo que es interesante, es que esa simplicidad se busca. No es una simplicidad que sea el producto precisamente de una composición folclórica que se ha compuesto y surgido en alguna localidad y que se ha transmitido con cierto éxito, sino que se busca. No es producto de un folclore o de una clase, digamos, social humilde o modesta, sino que se quiere esconder en una historia, digamos, de aventuras, de viaje o de este suceso, una serie de alegorías y de referencias a lo mítico.
incluso con material, como les decía, esotérico, teológico, que solamente los iniciados realmente sabrían. Claro, se plantea uno entonces, ¿es una historia de aventuras o un relato de entretenimiento? ¿O es un relato, incluso hay algunos autores, hay quien ha dicho que podría ser un relato histórico de un viaje que ha sido luego decorado con cierta imaginación, ¿no? Se ha aprovechado un viaje de alguien que lo hizo de verdad, obviamente todo lo que llega luego pues no es verdad, es imaginado, pero hay quien incluso dice que podría ser el resultado de querer escribir una historia y terminar inventándose el resto. O es un relato sobre dioses y criaturas mágicas, como vemos un poquito cuando aparece la serpiente, con referencias a construcciones míticas o historias o mitos que ha sido enmarcado en un texto de aventuras. Pues un poco esas son las preguntas, ¿no? Incluso, por ejemplo, de Manuelian, con esta idea de que la serpiente en realidad es la conciencia del individuo propiamente, del propio náufrago, decía que podía incluso ser entendido como una obra de carácter sapiencial, donde el náufrago y la serpiente tienen un discurso, un diálogo, perdón, en el que se plantea cómo superar las cosas. Y se aprende de eso. Esta es un poco la lectura que hacía Peter de Manuelian. Y luego Baines lo entiende como la isla del Ka, el viaje, lo entiende como un lugar mítico, con un dios que recibe a este señor, que es un difunto, y un poco toda esta travesía es el proceso íntimo del difunto, el proceso, digamos, de aceptación de la muerte y el fin de la existencia por parte de este señor, que tiene que darse cuenta de que ha ocurrido. Esto es como lo plantea, en cierto modo, Baines. Luego hay otro artículo también muy interesante de una profesora de la Universidad de Baltimore, Betsy Bryant, que habla más, se centra más en la idea de que el náufrago en realidad, a pesar de ser el gran protagonista de la historia, para nada es un gran héroe, ¿no? Sí, es un luchador, ¿no? Que va sobreviviendo como puede, se va enfrentando a una serie de problemas y lo cuenta luego, se lo cuenta al capitán como, fíjate todo lo que me pasó, ¿no? Pero en realidad no es un relato profundo sobre la psicología del individuo y cómo afronta cada uno de los problemas y los va superando. Van ocurriendo cosas y él va superándolas, se va encontrando con nuevas situaciones hasta que vuelve. Al contrario que Sinué, que ya les decía ayer o antes de ayer, que es un relato con una descripción psicológica interesante del individuo, aquí lo que se narran son sucesos, actos que van ocurriendo y no se centra tanto, se centra más en la narrativa, en el recorrido, en los pasos y no tanto en el individuo y sus sensaciones, ¿no? Y luego veremos que algunos autores hacen hincapié en la serpiente, en este grupo de 75, que estaban juntos, ¿no? Decía la serpiente, estábamos aquí en la isla, cayó un meteorito, tal, como referencias a las famosas 74 formas de Ra. Y ahora veremos ese vínculo en un momento, rápidamente, antes de meternos en la lectura. Luego incluso hay algunos autores como Simpson, este americano que pensaba que podía venir de la dinastía 11, que hacía referencia a cuestiones como los ciclos temporales, ¿no? Los ciclos cósmicos y en una serie de números encerrados a lo largo de la historia. Y es verdad que uno va leyendo y le está interesando la historieta y no se centra tanto en los números. Hay unos numerales ahí, indican pues cantidades o de días o de hombres o de metros o codos que tiene el barco, y todos esos elementos, pues por ejemplo, parecen tener algún tipo de sentido. Por ejemplo, para este autor, por ejemplo, 4 meses pasó en la isla, el náufrago, pues 4, digamos que es una de las 3 estaciones egipcias. 120 hombres, que de nuevo es un tercio del año, si consideramos, bueno, los 5 días extra que hay que añadir y demás a los 360 días y demás. 120 hombres, 2 meses que tardó en volver, o sea, hay una serie de referencias ahí que obviamente pues este autor tampoco se atreve a centrar cada una y a decir los 2 meses equivalen a tal, los 4 meses a tal, pero va buscando en concreto estas figuras, ¿no? Y luego también 2 autores que siempre se han centrado mucho en los ritos de iniciación en el Antiguo Egipto, tanto Jan Assmann como Wenti,
un norteamericano de la Universidad de Chicago. Ambos, que han trabajado mucho los temas de ritos de iniciación y demás, creen que este relato, además de ser un relato de aventuras, pues escondía un conocimiento que incluso podría ser utilizado para iniciar a ciertos grupos de profesionales, sacerdotes o escribas, etc. Estas referencias que ya les hacía antes a las 74 formas de Ra, lo que aparece en la historia que no está tan claro, que es la parte profunda, la escondida, eso sería como un conocimiento solo para elegidos, muy restrictivo. Pero bueno, esto son interpretaciones que hacen estos autores, ¿no? Por último, antes de seguir un poquito con el PowerPoint y la lectura, como les decía antes, único manuscrito, y se desconoce el origen por aquello de que lo había encontrado Olenischew en el museo, pero su buen estado parece indicar que debe proceder de alguna tumba, ¿no? El hecho de que se preserve, de que se conserve bien. Vamos, de que se haya conservado hasta que lo encontramos bien. Y algunos autores también han hecho hincapié en que es una de las primeras obras que explora el ámbito de la ficción o la imaginación, ¿no? Tendremos otras, pero esta de las primeras. Bueno, ¿qué más les traía? Bueno, una representación, una foto del autor, de Golenischew, quien encuentra este papiro en un mueble del museo, un facsímil del hierático y las primeras líneas del texto, a las que volveremos en un momentito. Aquí tienen otra imagen de este facsímile. Y aquí, bueno, pues una serie de imágenes que nos representan, obviamente, las de la izquierda no representan, obviamente, ninguna parte del relato, pero venían a colación del viaje, del barco, del náufrago y demás, ¿no? Representaciones de barcas, que es el elemento náutico que vamos a ver hoy en el viaje, la aparición de la serpiente. Este es los dibujos que les comentaba ayer de la traducción de Flinders Petrie de principios de siglo. Ahí aparece tanto la serpiente con el señor humillado o agachado ante ella, y cuando se aproxima abajo tienen cuando se aproxima la serpiente y ya se va a marchar, es un poco la llegada y cuando se va a marchar este náufrago. Y ahí tienen un poco, para que vean esa relación que algunos autores han establecido. Esta es la tumba de Seti I, y aquí tienen, donde les marco ahora, es donde se sitúa, decorando este muro, la letanía de Re. Y esta letanía de Re es, en concreto, aquí tienen un poco el inicio de la composición, donde además se representa una gran serpiente sobre el disco solar y la forma de unión con otras divinidades, pero esta letanía de Re es la que presenta estas famosas 74 formas del dios Re o Ra. Aquí la tienen. No sé si traía estas imágenes también. Estaba buscando. Las imágenes aquí tienen estas formas de Ra, ¿no? Son nombres, formas divinas del dios Ra. Aquí tienen también esa representación un tanto más esquemática, proceden de la tumba de Tutmosis III, quizás más famosa por otras representaciones, como por ejemplo esta del árbol amamantando al rey, pero bueno, esta es interesante además porque de la tumba de Tutmosis III, no sé si se lo mencioné hace un par de días cuando hacíamos esa intensa introducción a la literatura y a las distintas composiciones, incluidas no solo las literarias, sino sapienciales, religiosas, etc. Pero la tumba de Tutmosis III, cuya cámara del sarcófago tiene forma de cartucho, como los cartuchos en los que se escriben el nombre del monarca, el sarcófago también tiene una forma de cartucho, las paredes están pintadas de este color amarillento que parece reproducir un papiro. Como pueden ver, las formas que ellos podrían haber dibujado algo como esto, pero realizan estas formas mucho más esquemáticas que recuerdan un poco lo que se pinta o lo que se dibuja o lo que se escribe en un papiro. Entonces ahí podrían estar jugando también con la idea de un papiro desplegado en esa habitación que además no tiene esquinas, que es de carácter oval y que representa también esa protección, esa preservación o permanente protección del rey.
Y aquí otras imágenes también de estas mismas formas de Ra que pueden aparecer también, no solo en tumbas como la de Seti, sino que pueden aparecer en otras tumbas, como la de Merneptah, o incluso en papiros posteriores. Bueno, y con eso acabábamos lo que era la introducción al texto. Vamos a una pregunta. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Sí, por favor. Final cambia la dirección de la escritura, como a mitad del texto. Sí. Es decir, de columnas verticales pasa a horizontales sin tener un motivo aparente. ¿Hay alguna explicación para esto? Pues en principio no, porque, y eso es un elemento interesante, es bueno que lo pregunte porque es verdad, además venía en la primera página, lo leí, bueno, efectivamente decía 123 columnas de escritura hierática y luego pasa 53 líneas horizontales. Ocurre también con Sinué, por ejemplo, con algunas de las copias de Sinué. Se ha intentado identificar si el cambio reproduce, por ejemplo, un salto de género, el hecho de que se enmarque una historia dentro de otra y ese momento de cambio cambie también, y no es el caso en la mayoría de los textos que se han investigado. ¿Pero en qué papiro? Y las acciones son contrarias. Pero En estamos la primera parte, Sinué se aparta, es decir, se va hacia afuera de Egipto, y en la segunda parte, que está marcado, me parece que es por el combate singular, Sinué vuelve a Egipto. Entonces, todo está estudiado como si fuera, desde el punto de vista de la Maak, sí, cuando se aparta, se va de Egipto, va hacia lo malo, y cuando vuelve hacia Egipto es lo bueno. Y de hecho, en la segunda parte del Sinué es cuando siente la necesidad de volver a Egipto, le llama el faraón para morir en Egipto. Aquí no, aquí ese teorema no le hay. Es decir, yo no he encontrado ninguna explicación, por más que he leído, el tema del cambio de escritura. No lo he encontrado. Claro, por eso decía, una cosa es el cambio de la escritura y otra cosa es, por ejemplo, las partes del texto o de la narrativa. En este... Vamos por partes. Primero lo de los textos. En Sinué, por ejemplo, depende del papiro, se pasa también de línea a columna, de horizontal a vertical, y en principio no coincide. Por ejemplo, una de las cosas interesantes de Sinué es que introduce otros géneros. Entonces, por ejemplo, hay un himno, pues mete el himno en la narrativa, o hay una autobiografía al principio y se mete ahí, pero no coincide con los cambios de escritura. Eso para lo que sería la... Ah, eso sí, pero no la... Sí, pero no la escritura. O sea, yo estoy hablando por ahora de paleografía, digamos, del cambio de formato, ¿no? Y en el caso del náufrago, igual. El náufrago no coincide, no podríamos decir, pues mientras estaba hablando con el capitán eran líneas horizontales y cuando empieza su segundo relato cambia a verticales, a columnas, ¿no? Eso sería la parte de lo que sería el formato, ¿no? La columna línea. En cuanto a los contenidos, ahí ya entramos en otras cuestiones mucho más complejas. Porque, por ejemplo, para el náufrago, en general, cuando se distinguen secciones, casi que se podría decir que que está partido también por la mitad. El náufrago, la mayoría de los especialistas, tanto en el estilo como en el contenido, indican que habría unas primeras 4 partes que ellos denominan A, B, C, D, y luego esa D, que está justo en el momento de digamos, lo que llamaremos el cogollo, ¿no? Hoy en día, que sería la parte de la serpiente y demás contando su historia, consiste en esa parte, en esa sección D,
que cuando se abandona se inicia lo que sería el regreso, y lo han denominado ellos, los especialistas lo denominan C', B' y A', porque volvemos hasta la A', que es el inicio de la conversación con el capitán, que era A. Y ahí sí hay también cierta, podríamos decir, casi que físicamente se podría partir por la mitad, dividir por la mitad y que coincidieran. Que es similar a lo que hace con Sinué quizás de un modo mucho más sofisticado, hay más, podríamos meterle más letras, por decirlo más sencillo. Pero sí, pero la cuestión con la que empezábamos la pregunta, que era de formato, que es muy interesante, yo alguna vez cuando veía que había columnas y luego cambiaba líneas, digo, esto tiene que ser que también a nivel de contenidos o ha cambiado el género, o ha cambiado, estábamos en una descripción y ahora es un diálogo, pero no coincide. Hay quien indica, o por lo menos es lo más lógico, que a veces es una cuestión física del propio escriba, que entiende que se está quedando sin espacio, o no sé si es un móvil o soy yo. No, no pasa nada. Que a veces puede ser que el escriba entienda que se está quedando sin espacio, necesite más, o una modificación por alguna cuestión personal, que se canse o que quiera cambiar de tendencia. No se puede considerar literatura de élite, de las élites, no a nivel del pueblo llano, es decir, estamos hablando de esa minoría culta, que sabe leer, escribir, que sabe... Su índice de alfabetismo era un 1%. Estamos hablando de la dinastía 12 y la meritocracia. Estamos hablando de la dinastía 12. La dinastía 12 se caracteriza por una meritocracia. Sí, pero esa meritocracia al final es la jerarquía del país. Los contextos de la literatura, a pesar de que efectivamente tengamos ante todo una meritocracia muy vinculada con posicionamientos administrativos y cómo rodean al rey y quiénes están en esas posiciones y en esos grupos de poder, también en las regiones y provincias, al final son los que, digamos, ocupan la parte superior de la sociedad egipcia. Y son pocos los que saben leer y escribir. Se calcula, vamos, los cálculos más un 1%, ¿no? Que ahí, pues, claro, por eso también hablaba que muchos lo saben porque han dado cursos, han tenido otras clases, otros cursos de literatura o de lengua egipcia, pero a veces la gente no percibe que lo que llamamos literatura, casi que entrecomillado, también pertenecía en muchos casos a prácticas orales constantes, con audiencias en la corte, en los distintos grupos de poder en las regiones, alrededor del alcalde, de los grandes poderes de las localidades y las regiones, digamos las provincias, ¿no? Y eso da lugar a que casi todo esto se presentara oralmente. Por eso yo cuando estudiaba en Filadelfia, todo lo que escuchaba en clase era performance, todo era como teatralizar o realizar un drama, ¿no? Dramatizar todas estas historias, o bien por parte de una sola persona que las relata y las expone, y por eso también esta idea de en qué líneas enfatizar, llevar un ritmo, tener estos couplets, estos versos paralelos, o estos tercetos, o estos grupos de 3 o de 6 o de 5, depende de la composición. Pero eso es muy interesante, las repeticiones, los sonidos, los juegos de palabras, todo esto ayudaba a que que como el otro día no me salía la palabra, ¿no? Estos o poetas o trovadores o recitadores profesionales, pues expusieran estos grandes relatos. Y eso es parte del contexto de por eso digo literatura, ¿no? A mí me chocaba mucho lo de la literatura oral. Yo tenía una clase en Filadelfia, me apuntaba a una clase de literatura y se llamaba la literatura oral. Y decía, bueno, ¿esto cómo es? ¿No? O es literatura o es oral, pero las dos cosas no, y se puede sacar de ahí. Obviamente se habla de una literatura cuyo origen es oral y se habla también de los contextos en los que se origina, se produce, se desarrolla y demás. Pero bueno. Bueno, pues empezamos entonces con la lectura. A ver. El compañero excelente dijo entonces, y aquí empezamos ya con los problemas para aquellos que den lengua egipcia, pues ya se encuentra uno con ciertos problemas.
La forma que aparece ahí es lo que se llama en gramática egipcia una Sechem in F. Y esta partícula in, lo normal sería tener una Sechem F o una Sechem en F, que son dos formas gramaticales concretas egipcias que tienen que ver con formas, con tiempos y con aspectos, pero esta forma suele denominarse en las gramáticas una forma narrativa de continuidad. Se llama así, y por eso ahí se incluye un entonces, porque suele continuar oraciones anteriores. Nunca es una oración principal, inicial, no inicia lo que podríamos llamar por supuesto, una historia, y no inicia un párrafo. Siempre se refiere a oraciones o a contenidos anteriores. Es lo que haríamos nosotros cuando estamos contando una historia romana y posterior, Bizancio y demás, época tardía, en Egipto. Y lo que no sabíamos es que este señor, que había estado toda su vida hablando de bibliotecas y papiros y tal, había cambiado de opinión y decidió que no había bibliotecas en el Antiguo Egipto. Y entonces pues llega allí y lo primero que dice este hombre es: yo creo que en el Antiguo Egipto no existían las bibliotecas. Claro, pues no, pero es que ahí es donde entramos. A veces no es tanto que la gente piense de manera distinta, sino que nos estamos refiriendo o denominando a cosas similares de distinto modo. Entonces, por ejemplo, este profesor decía: no, hay casas de la vida, pero son repositorios. Y dices, vamos a ver, como almacenes, ¿no? Donde se copiaba, pero eso no es una biblioteca. Dices, bueno, sí, si tendemos a precisar que una biblioteca y nos vamos al diccionario de la Academia Española de la Lengua y vemos qué dice, y si no lo cumple a la perfección, entonces no es biblioteca. Pero claro, pero es que es un concepto de hace un montón de siglos, que no tiene por qué ser el mismo que ahora. Se busca algo parecido, ¿no? Algo que encaje con nuestro concepto, ¿no? No tiene por qué cumplir todas las condiciones. Digamos que el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua dijera que hay que pagar para ser miembro para poder sacar un libro. ¿Qué pasa? Que las bibliotecas públicas donde no haya que pagar ya no son bibliotecas, son otra cosa, pero no bibliotecas. Pues este tipo de elementos o condiciones cuando describimos algo, conceptualmente hablando, es lo que a veces pues impide que nos pongamos de acuerdo en ciertos aspectos, ¿no? Y este profesor pues decía eso. Él lo que decía era, aprovechando estos hallazgos, que los que tenían los papiros eran los propios profesionales. Yo tengo mis 4 papiros y hemos terminado hoy, pues me voy para casa. Y cuando llega el día siguiente me los traigo, y si hay que copiar, copio esto otra vez, y hemos terminado, me los llevo. Y este hombre hacía referencia más a eso, ¿no? A que los papiros pertenecerían a una serie de personas que se dedican a copiarlos y que eran suyos, y que luego iban al repositorio y los traían y los dejarían a lo mejor incluso allí un tiempo para que alguien copiase algo, pero que pertenecían a cada uno de los profesionales y que ellos se adueñaban o se producían sus propias obras para luego usarlas y, digamos, vender ese servicio, ¿no? Atender a la población en el templo o fuera, como mago, como médico, etcétera. Hombre, el concepto es complicado, sobre todo porque desde el punto de vista arqueológico, ya desde finales del Reino Antiguo se han encontrado papiros en templos. No solo hay que irse a las colecciones de época grecorromana, Sobeknopai o Nesos o Naucratis, donde se encuentran ya colecciones verdaderas, sino que ya en el Reino Antiguo, desde la quinta, sexta dinastía, hay papiros. Los famosos papiros de Abusir, muy de carácter administrativo, pero ya son papiros, colecciones que están guardadas en vinculación con un templo funerario, pero con un templo. Entonces ahí se ve mucho el concepto que, si bien no cumple el de biblioteca exacto como pensaríamos hoy en día, pero sí hay algo donde se depositan, donde se guardan, donde se copian, donde se leen y donde se estudian, más allá de lo que luego tenga cada uno personal o pueda llevarse a su tumba, ¿no? ¿Alguna pregunta? Sí.
Efectivamente, porque pues es verdad que saber, y esto es muy egipcio, lo de saber el nombre de un dios es entenderlo, comprenderlo e incluso controlarlo en cierto modo. Si sabía del nombre y va a expandir o difundir su renombre, va en esa línea también de la iniciación, se da por hecho que los elegidos saben cuál es ese nombre, él sabe ese nombre y él luego pues, puede difundir el nombre de esa divinidad, ¿no? Eso también, claro. Sí. Claro, esto es lo interesante de la literatura. A lo mejor uno lo entiende así, llega otro autor y dice, no, yo no lo veo tan... Lo entiendo literalmente. Bueno, pues... ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues seguimos mañana, a ver si el último día terminaremos haciendo en 5 minutos el conflicto de Horus y Set, al paso que vamos.